en el capítulo 9 de Hebreos, desde el versículo 1. Quiero que vayan viendo esta parte de lo que Dios nos habla. Dice, ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Primero deja ese versículo. En el primer pacto, que es el que se tenía antes que en el Antiguo Testamento, es donde entraban los sacerdotes, pero había un templo, que Dios había dado indicaciones de cómo se tendría que construir. Entonces, quiero que tú vayas viendo que lo que Dios va a ir hablando de lo que era el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, porque antes era un primer pacto y ahorita estamos en el segundo pacto, ¿sí? Un mejor pacto es el que estamos ahora. Pero seguimos, versículo 2. Este tabernáculo estaba formado por 2 salas. ¿Cuántas salas? 2. En la primera sala había un candelabro. Bueno, antes de esta. Existía primero un lugar donde llegaba toda la gente y ese le llamaba el atrio. Y después entraban a una sala primera, pero primero estaba el atrio donde llegaba toda la gente. Toda la gente. Después entraban a la primera sala que era el lugar santo. Dice, el tabernáculo estaba formado por 2 salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta se le llamaba lugar santo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces en este lugar había ciertas cosas, pero eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Y esto del Antiguo Testamento era algo que iba a ocurrir y que estaba hablando de Cristo y de lo que iba a hacer Cristo por nosotros. Entonces, ahora seguimos leyendo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. Es decir que el atrio estaba dividido y había una cortina en el cual solamente los sacerdotes entraban a ese lugar para hacer la expiación por el pecado, el sacrificio. Y solamente tenían que hacerlo, lo podían hacer con derramamiento de sangre. Pero para un tercer lugar o la segunda sala había otra cortina que dice, que especifica que era muy ancha y muy dura, muy pesada, y que solamente ahí podía entrar una persona. Aquí podían entrar los sacerdotes para hacer expiación por el pecado, el sacrificio de los animales. ¿Y tenían para qué? Para el perdón de los pecados del pueblo. Y ellos entraban todos los días a hacer sacrificios y derramar sangre de animales para el perdón de los pecados. Pero seguimos leyendo, versículo 4. En esta sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, a la que le habían salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Okay. Entonces es entender que en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Qué representaba el acta del pacto? La presencia de Dios. Ahí eso significaba la presencia de Dios. Allí es donde estaba la presencia del Espíritu Santo,
la presencia de Dios. Ok, entonces, a ese lugar solamente podía entrar un hombre. A ese hombre se le llamaba el sumo sacerdote. Nada más. Y esto te lo estoy poniendo como contexto. A lo mejor muchos van a decir, pues ya lo sabía. No, te lo estoy poniendo como contexto porque ahorita viene lo bueno. Entonces, ¿estamos bien? Sigue el versículo siguiente. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala. ¿Quiénes entraban? Los sacerdotes. Habla de plural. Delante del cumplimiento de sus deberes religiosos, para hacer sus deberes, que es hacer la expiación por el pecado del pueblo. Si tú tenías pecado, pues llegabas ahí con tu corderito para que lo sacrificaran y hubiera el derramamiento de sangre. Pero seguimos. Pero solo el sumo sacerdote, ¿quién? El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y la hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Ok, vamos a entender. Entonces, acá, durante todo el año estaban los sumos sacerdotes en la primera sala haciendo el sacrificio, derramamiento de sangre para la expiación del pecado. Pero el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año donde estaba la presencia de Dios y entraba con sangre para hacer la expiación por el pecado, tanto de él como del pueblo. Y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote lo podía hacer, nadie más. Ahora, te pongo esto como contexto para que puedas entender lo que vamos a hablar y lo que quiero profundizar. Por un lado está el atrio. En el atrio, pues habla de una vida de relación y de social, o una vida social donde podemos entrar y toda la gente podía entrar a ese lugar. Todos podían entrar a ese lugar. Pero para entrar al lugar santo tenía que haber un derramamiento de sangre y tenía que haber oraciones y plegarias para que Dios tuviera misericordia. Pero finalmente eran hombres que finalmente hacían oración, hacían plegarias, pero finalmente, aunque hacían oración y hacían plegarias y había sacrificio, pero no podían entrar a la presencia de Dios. Fíjate qué tremendo, para que lo empieces a ubicar en tu vida personal. No entraban a la presencia de Dios, aunque había sacrificio, aunque había derramamiento de sangre, aunque había oración, aunque había plegaria, pero no entraban a la presencia de Dios. Y si tú te pones a pensar hoy en día, nosotros como seres humanos somos seres sociales y nos relacionamos y estamos en el mundo. Pero sabemos que hay alguien que ya derramó su sangre por amor a nosotros y para perdón de nuestros pecados, y ese fue Jesús. Y a través de eso entramos aquí y clamamos a Dios, hacemos oración. Pero yo no digo que no estás orando, pero muchas veces te ha costado tocar la presencia de Dios. No has podido entrar a la presencia de Dios. Mucha gente se desgasta solamente porque no ha tenido el cuidado de poder penetrar a la presencia de Dios. Porque si tú y yo vemos, me pones allí, por ejemplo, Hebreos, vamos a regresar tantito a Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14
al 16. Escúchame bien lo que es esto bien importante. Antes había un sumo sacerdote que solamente podía entrar. Ahora tú y yo no tenemos sacerdote, sumo sacerdote humano. Porque automáticamente en ese pacto primero era ese el orden. Pero en este pacto nuevo tenemos un sumo sacerdote. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran ¿qué? Sumo sacerdote que entró en el cielo. Por eso te decía que el tabernáculo es un tipo de lo que hay en el cielo. Y que antes aquí era terrenal y así se entraba. Pero ahora nuestra día a día y cotidianamente, y todos podemos aquí relacionarnos como se relacionaba la gente en los atrios. Pero a veces solamente hay gente que llega a esta parte y hace sus oraciones. Y sí dice, por la sangre de Cristo soy perdonado, pero no llega a entrar a esa parte. Y tenemos un sumo sacerdote que ya lo hizo una vez y para siempre, para que ya no haya esa barrera que nos estorbe para poder entrar a la presencia de Dios. Pero yo quiero que medites un momento, ¿dónde te estás quedando cuando oras? Mucha gente no tiene una disciplina de oración, pero sí se relaciona y está en el atrio. Hay algunas personas que han alcanzado a entrar a esta parte, a la primera sala, y donde está el sacrificio de la sangre de Cristo y están sus oraciones, están sus plegarias, pero no han tocado la presencia de Dios. No sé si me están entendiendo. Ahora, dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que no te justifiques decir, es que soy humano. Él también se hizo humano, pero Él no pecó. Por eso es que tenemos que establecer el reino de los cielos en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Verso siguiente. Así que acerquémonos con toda confianza hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Porque hay veces que escucho personas que estoy viviendo esto y ni ganas tengo de orar. Pues cuando más lo necesitemos, puedes acercarte hasta el trono de la gracia. Es decir, yo puedo pasar del atrio, de tener una vida social y de relación, pero puedo entrar a la primera sala. Pero no solamente puedo ya entrar a la primera sala, sino yo puedo entrar hasta tocar la misma presencia de Dios. Porque ya hubo un sumo sacerdote que quitó esa barrera que había entre los seres humanos. Y se rasgó el velo cuando Cristo murió. Escúchame bien esto. No sé si te ha pasado, pero hay algo que a veces te está estorbando para tocar la presencia de Dios. A veces tenemos tantas cosas que solamente lo hacemos mecánicamente y hacer oraciones de manera religiosa, pero no pasa nada. Hay gente que dice, es que no siento nada. Y lo voy a orar porque pues, me dicen que ore. No, por eso es que no hay una transformación en el ser humano. Ahora, yo no digo que no estás orando, pero ¿en dónde te quedaste? Hay personas que sí llegan a entrar a tocar la presencia de Dios y algo sucede. Empiezan a experimentar cosas en todo su ser.
Empiezan, no sé si a llorar, no sé si a reír, pero algo está ocurriendo dentro de su ser. Sus emociones empiezan a ser movidas porque están tocando la presencia del Espíritu Santo. Y cuando tú toques la presencia de Dios, no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma, porque el que convence es el Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente solamente tiene la información de lo que Dios dice, pero lo siguen haciendo porque no hay convicción. Tienen la información, pero necesitan tocar al Espíritu Santo, meterse a abrazar la presencia del Espíritu Santo, y va a venir una convicción. No van a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguir practicando estas cosas. Pero mientras no toques la presencia de Dios, no va a suceder. Porque cuando tocas la presencia de Dios, no puedes ser el mismo, no puedes ser la misma. Algo va a suceder cuando tocas la presencia de Dios. Algo va a suceder. No puedes salir igual de allí. Nadie puede salir igual. Por eso es que mucha gente se ha quedado aquí. No sé si me estás entendiendo, iglesia. Mucha gente se ha quedado en el segundo, en la primera sala. Y ya no hay barrera. Ya hubo un sumo sacerdote que abrió el camino para que puedan. Por eso podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de Él, hasta su misma presencia. Y aunque sabemos que el Espíritu Santo está aquí, pero a veces no alcanzamos a tocar su presencia. Porque hay veces que la gente se dispone a orar, pero no se dispone a tocar su presencia. Nada más ora por su problema, su necesidad, por sus hijos, y ahí nos vemos. Tengo un montón de ocupaciones y muchas cosas que hacer, pero no entramos a tocar la presencia de Dios. Y muchas veces, mientras estás orando, tu mente está vagando en tus ocupaciones, los pendientes. Hay mucha distracción muchas veces en la vida de muchos cristianos. Entonces ya nomás hicieron una oraciones de manera religiosa y se quedaron en la primera sala, donde por el sacrificio del derramamiento de la sangre se limpian los pecados. Y hay plegarias y hay oración, pero no penetraron y tocaron la presencia de Dios. ¿Cómo es que quieres que tu vida cambie? Eso la va a hacer el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Nadie más. Yo te puedo decir la palabra y puedes llevarte la información, pero tienes que aplicarla tú. Por eso es que no hay cambios en muchas personas. Tienen años conociendo lo que Dios dice, pero no lo han cambiado, porque no han experimentado ese toque, porque no se abrazan a la presencia del Espíritu Santo, porque en la presencia tiene que haber un cambio, tiene que producir cambios. Entonces la gente llegaba de manera religiosa en aquel entonces, y hoy mucha gente lo sigue haciendo de manera religiosa. Y es algo que Dios lo estableció así. Dios lo estableció de esa manera. Así que ahora el que está como sumo sacerdote y que está delante de Dios a favor de cada uno de nosotros es Jesús. No hay otro. Por eso es que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. ¿Sí? Ok. Yo no sé qué es lo que realmente te separa de penetrar a la presencia de Dios. Que puedas entrar cuando luego te pones a orar.
Por eso es que mucha gente no entra a tocar la presencia de Dios, porque está pensando en un montón de cosas. Sí está orando, pero ¿en qué me quedé? ¿De qué estaba pidiéndole? ¿Qué te iba a decir, Señor? Porque de repente ya se le fue y empezó a orar por otras cosas. Empezó a pensar en otras cosas. Se distrajo. Empezó a pensar en sus problemas. Y yo tengo que empezar, escúchame, yo tengo que empezar a con esas plegarias ir avanzando a través de mi oración, de mi alabanza, hasta tocar la presencia de Dios. Pero no quedarme nada más allí en la oración, sino que yo tengo que ir adentrándome hasta tocar la presencia del Espíritu Santo, a que algo suceda en mí. Porque yo te puedo decir muchas cosas, pero el que te va a convencer de lo que estás haciendo mal es Él. Y es como van a producirse cambios, iglesia. Pero hasta que no toques su presencia, hasta que no abraces la presencia de Él. Y por eso hay muchos cristianos que tienen años haciendo lo mismo. Y nos mantenemos amando a Dios y agradando a Dios, sirviéndole a Dios, porque le amamos. Pero la verdad es que no se está viviendo ese abrazo del poder del Espíritu Santo. Que realmente venga un dolor y un gemir por decir: te estoy fallando, Señor, no quiero ya hacerlo. Algo que te tenga que llevar a hacer ese cambio que tú estás necesitando y que está necesitando tu familia, que necesita a Dios. Entonces yo no quisiera, porque yo en esos días decía: Señor, ¿por qué hay gente así? Dice: porque no han tocado mi presencia. Se quedan, y me empezó a traer el tabernáculo. Sí entraban los sacerdotes allí, y sí son sacerdotes, pero solamente se quedan en la plegaria, en la oración. Y sí hubo derramamiento de sangre para perdón de sus pecados, sí, derramamiento de la sangre de Cristo, pero no han entrado. No han entrado a tocar mi presencia. Y es que muchas veces cuando estás orando, a veces hasta los ojos los tienes viendo a otro lugar y pensando en otra cosa, o viendo a ver qué hace la demás persona, en lugar de que tú te adentres y te metas a buscar su presencia. Entonces hay muchos factores que pueden ser distractivos para nosotros para tocar la presencia de Dios. Nuestras actitudes, desde allí comienza nuestra forma de cómo voy a buscar la presencia de Dios, cómo voy a adentrar a la presencia de Dios. Ponme Romanos 8:34 para leerlo. Y yo les decía que al único que Dios instituyó como sumo sacerdote fue a Jesús. Ya no es como en el Antiguo Testamento. Ya no hay sumo sacerdote. Todos somos reyes y sacerdotes. Y solamente hay un sumo sacerdote que Dios constituyó. Y ahorita lo vamos a ver. Son dos citas bíblicas. Quiero que veas la primera. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Quién qué hace por nosotros? Nada más, ese es el lugar que Él tiene. Ni que San Judas Tadeo ruega por mí, ni que San quién sabe qué. No, el único que intercede por nosotros es Jesús. Ese es el único, porque es el único que Dios puso como sumo sacerdote y se sentó a la derecha del Padre. No hay otro. Que allá quieran poner a otros sumos sacerdotes llamados papas o quién sabe qué, es otro rollo. Pero la Biblia me dice que no más constituyó a uno. Y aquí nos lo afirma bien en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Es la última cita.
Chécalo. ¿Qué es lo que dijo Dios? Por eso, Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, y yo hoy he llegado a ser tu padre. Pero ¿quién lo instituyó como sumo sacerdote? Él es el único sumo sacerdote. Entonces Cristo quitó esa barrera y podemos acercarnos y entrar hasta el lugar santo, santísimo, y tocar su presencia. Entonces no permitas que cosas te estén quitando de poder tocar su presencia. Cada vez que te metas a orar, algo tienes que experimentar, algo tienes que vivir. Dios tiene que tocar, impactar tu vida, tu mente, tus emociones. Tenemos que penetrar y tocar la presencia de Él. Todos estamos bendecidos con esa promesa de Dios. Todos. El problema es qué es lo que te está distrayendo, qué es lo que te limita a poder entrar. No te quedes nada más en el ruego, en la oración. Toca su presencia. Y mientras vas en ese ruego, entra y toca su presencia. Porque Dios está en todo lugar. Pero entonces empieza a vivir su presencia. Que algo suceda. Algo suceda. Y no permitas que nada te distraiga para tocar su presencia. No dejes que tus pensamientos te empiecen a distraer. No dejes que tus problemas te empiecen a distraer. No dejes que tus ojos te empiecen a distraer por ir fijándose en otras cosas y pensando en otras cosas. Tus pensamientos. Cierra tus ojos y y búscalo a Él. Es buscarlo a Él. Porque puedes entrar y tocar su presencia. Y no importa lo que tu cuerpo experimente, que sea algo genuino que venga del Espíritu Santo. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar. Yo te voy a pedir que lo busques. Cierra allí tus ojos y no dejes que nada te distraiga. Empieza a hablar con Él y empieza a buscarlo a Él. Empieza a buscarlo a Él. Conéctate, toca su presencia. A través de lo que vas a ir hablando con Él, a lo mejor solamente lo vas a empezar a adorar. Lo vas a empezar a adorar, a decirle que Él es santo, lo que significa para ti. Pero exprésale con tus palabras. Empieza a hablar con Él. Y que esas pocas palabras que vayan saliendo de ti te vayan llevando a avanzar hasta penetrar a la presencia de Él. Pero no dejes que nada te distraiga. Tú hazlo, tú lo tienes que realizar. Porque este es un ejercicio que vamos a hacer. Es un ejercicio donde estamos entrando a tocar la presencia de Él.